también un poco la saga original. Bueno, Manolo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estupendo, ¿no? Un poco de calorcito, pero bueno. Bueno, aquí estamos ¿Qué fresquitos, vamos ¿no? a hacer? Lo que hay que esperar, ¿no? Aquí estamos fresquitos. Aquí Ya estamos muy bien. fresquitos. Muy bien. Bueno, Manolo empezó a doblar siendo solo un niño y sin saber leer, porque Sí. hacían falta niños y Sí, cada vez... efectivamente, como ahora también. Sí, entonces, bueno, mi padre era actor y como siempre hace falta un niño, pues bueno, ve Manolito, pues venga y bueno, entonces era, pero jugabas bueno, encima de una silla, porque además entonces, claro, no era como ahora que te pueden acoplar los micros, bueno, entonces había un atril, un micro, bueno, para que el niño llegase al micro, una silla, te subían, entonces veías el trocito de película y solo te decía, mira niño, cuando salga ese niño tienes que decir, mañana quiero un caramelo. Y entonces, bueno, lo veías, venga, ensaya. Y claro, entonces no había prisa, como ahora para hacer las cosas. Hasta que conseguían que el niño, cuando le tocaban así, dijese, mañana quiero un caramelo. Pues vale, vamos a grabar. Y se graba, y así empezamos. Entonces, la verdad es que para mí era como un juego, aquello, pero un juego ya me gustaba, aquella historia me gustó. Entonces, un grandísimo actor, uno de los galanes mejores que ha habido dentro del mundo del doblaje, que era Juan Manuel Soriano, era el director del cuadro de actores de Radio Nacional de España en Barcelona. Y entonces me acuerdo que me dijo, niño, el día que aprendas a leer, entrarás en el cuadro de actores de Radio Nacional. Y aprendí a leer, pero, hombre, no te digo que en 6 meses, pero con 8 años yo ya leía de corrido y entonces entré en el cuadro de actores de Radio Nacional, de ahí empezó. Y bueno, claro, hacía falta un niño, pues falta un niño para imagen, y bueno, pues toda mi vida ha transcurrido alrededor de este mundo. Es decir, no sé si lo he hecho bien o mal, pero he sobrevivido, que ya es, que ya es. Pero lo único cierto es que no sabría hacer otra cosa, o sea que he tenido la suerte de poder encajar aquí. Y bueno, has conseguido ser voz habitual de, y cojo aire, voz habitual de Kevin Costner, Bill Murray, Christopher Reeve, Steve Martin, Kevin Kline, Robert Redford, Michael Keaton, Jeremy Irons, Gabriel Byrne, Tom Berenger, Christopher Walken, Jack Bridger, Ray Liotta, Shane Neil o Patrick Swayze. Y seguro que me dejo alguno más por ahí. Es posible. Es posible. A ver, según el doblaje, yo creo que son muchísimos más. Tiene un total de 2.293 trabajos. Mira, yo creo que por cálculo de probabilidades, durante la cantidad de años que llevo, a una media de, yo le pongo 100 películas al año que se hayan doblado, contando a lo mejor a veces que han sido capítulos de televisión, pero yo creo que estoy por las 5.000. Perfectamente. Sí, sí. Pues dirigidas, pues más de 1.000 películas. Bueno, como he comentado, este año en Cinefan estamos conmemorando, recordando la saga de Superman. ¿Cómo llegó a ti cómo te llegó el papel de Superman y el doblar a Christopher Reeve? Mira, estábamos en Madrid, en el estudio donde se han doblado todas las de Superman, EXA. Y el director artístico del estudio, por cierto, uno de los mejores directores de doblaje que ha habido, Hipólito de Diego, llega un día y me dice, Manolo, ¿te haría ilusión doblar a Superman? ¿Lo que dices? ¿Te haría ilusión? ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Pues nos llega la película de Superman y la vas a doblar tú. Y eso fue así de sencillo. ¿Y habías doblado antes a Christopher Reeve? Pues yo creo que no. La primera vez fue. No lo sé. O sea, tendría que mirar atrás, pero yo te diría que no. De cualquier manera, tienes que pensar que él había sido un actor muy de reparto. O sea, que es posible que a lo mejor le doblases en algún personaje chiquitín. No lo sé, como todo el mundo ha empezado, claro, nadie empieza la casa para el tejado. Y es posible, pero
no lo sé, no te puedo asegurar. Mi sensación es de que efectivamente fue la primera película que doblé. ¿E imaginabas que tendría toda esta repercusión esa película? Sí, claro. Sí, o sea, Superman era... Hoy no, porque ahora ya estamos llenos de superhéroes. Pero claro, en el año 78 el héroe de verdad que quedaba era Superman, yo creo que muy por encima de Batman. Entonces, que era el héroe de nuestra infancia, claro. Eran los tebeos, era tu personaje, el hombre volador. Sí. Y creo que seguiste muy de cerca cuando Christopher Reeve tuvo el accidente. Por supuesto. Estuviste... Sí, lo sentí enormemente porque, hombre, a los personajes que doblas llega un momento que les coges cariño. Pero, claro, un hombre en plenitud de facultades de todo tipo, de éxito, de todo. Y además fue un accidente muy en paralelo de otro muy parecido que tuvimos en Barcelona. Juan Barbará, que había sido un cantante, actor, había sido boy de la época de Celia Gámez, casado con una compañera, con Marta Padován, una de las bellezas mayores que ha habido en el mundo del cine español. Y también un día, por la misma época, tenían que ir a una boda por la tarde, a él le encantaba montar a caballo, y bueno, la boda era por la tarde, y dice: Marta, me voy, subo a la zona de Collserola, que es la zona del Tibidabo, una montaña que tenemos en Barcelona, donde en la parte de atrás que da al valle hay picaderos, y mira, me voy a buscar el caballo y me voy a dar un paseíto en el caballo. Pues vale. Tropezó el caballo, se cayó y se quedó. O sea, entonces fue algo que nos afectó, y fíjate que supongo que por timidez siempre me quedé con las ganas no tenía tampoco, pero podía haber buscado el acceso de haberle mandado un mensaje, algo, diciéndole lo siento en el alma y ojalá te recuperes, que bueno, era imposible. Muy difícil, muy complicado. Y años después volviste a coincidir en una película de Superman, ya no doblando a Christopher Reeve, sino a Kevin Costner, claro, en El Hombre de Acero. Claro. Aunque son películas totalmente distintas, no tienen nada la una que ver con la otra, pero volver a la saga de Superman años después, ¿qué fue para ti? Muy bonito, muy bonito. Porque claro, ya no era el hijo, ahora era el padre. Kevin Costner es un personaje muy mío, y eso que es un personaje que lo compartimos con un actor, un gran amigo, que es Ramón Langa. Y bueno, ha habido películas de Kevin Costner que los ha doblado Ramón, y posiblemente yo he doblado más que él, pero bueno, él ha pillado películas que han sido impacto, porque Ramón dobló Bailando con Lobos, Ramón dobló JFK, y yo lo he doblado en Los Intocables, lo que tú quieras. Últimamente ya, pues el gran boom de él, que ha sido Yellowstone, pero es un personaje al que yo le tengo cariño. Además, para mí es muy fácil, a pesar de que es muy difícil. Si os fijáis y veis películas de Kevin Costner, veréis que Kevin Costner, por ejemplo, dice: mira, creo que... y es un gesto, un tic, pero un tic que tienes que estar pendiente, porque o lo haces o queda mal. Dice: ¿qué ha pasado aquí? El hecho de haber... Bueno, yo doblé, fíjate, en aquella... Superman, hablamos de Superman. Superman, yo tendría 28, 29 años. Y todavía tenía una serie de agudos en la voz que hoy ya no tengo. Tengo 82, voy a hacer 83. Y Hipólito dice: Manolo, afinas un poquito la voz y vas a hacer al Superman jovencito. Yo, pero Hipólito, coño, que es otro personaje, que es Jeffis, que lo acabo de conocer ahora y luego lo tendré aquí. Digo: Hipólito, no, por lo menos nosotros lo hacemos, que por lo menos la voz sea la misma, que evoluciona. Vale. Y entonces resulta que, claro, yo he doblado a Superman adolescente, Superman mayor,
y el padre de Superman. Ahora me falta el abuelo de Superman y aparece por ahí. ¿Has visto la nueva película? No. No te interesa tampoco. Es un género que No. Es que románticamente... Claro. No sé, para mí Superman es lo que... No. Indiscutiblemente será una película magnífica. Pero, mira, cuando doblamos El Hombre de Acero, era una película de Warner, y estaban empeñados, cosa rara, en que fuésemos a Londres a hacer un pase de la película, y entonces íbamos a Londres, el equipo que iba a doblar la película aquí en España, el equipo que iba a doblar la película en Italia y en Francia. Las distintas versiones europeas nos juntamos allí. Y entonces la vi, la película, y reconozco que técnicamente, claro, es una maravilla. Como me imagino que el Superman de ahora, claro, ahora pasará la película. Y cuando pase la película veréis que hay cositas que se te quedan en efectos especiales, en tal, se te quedan, pues ya se han superado. Pero claro, en aquel momento, en el año 78, yo recuerdo cosas que me han hecho pues ya mucha ilusión. El día que Hipólito me dice, Manolo, ¿te haría ilusión doblar a Superman? Ya. Y el día que salía con mis hijos de ver la película en el cine. Son dos momentos de Superman que quiero mantenerlos y no evolucionar de eso. Eso se queda ahí un poquito como mi patrimonio romántico de vida. Pues está muy chulo que conserves esos recuerdos. Y quería pasar y te quería preguntar por uno de los actores que dobla habitualmente, que es de los que más me gusta, que es Steve Martin, Sí. que creo que dices que es de los que más difíciles son de doblar, ¿no? De todo el repertorio que tienen, ¿no? Hay dos actores para mí que son difíciles son todos, pero uno es Steve Martin, porque además Martin tiene 10 años menos que yo y se nota. O sea, yo noto en la vitalidad que tiene y luego cuando se dispara habla a una velocidad que a mí hoy, porque me dice, hombre, Manolo, es que lo sigues haciendo muy bien, y digo, sí, pero no olvidéis la edad que tengo. Significa que, por ejemplo, ya no envía la señal a con la velocidad que la enviaba antes. Es decir, yo conduzco, pues sí, pero no te fíes porque no tienes los reflejos que tenías antes. Entonces, la edad está ahí, por muy bien que esté. O sea, yo tengo que decir, Dios mío, cruzo los dedos porque con 80 voy a hacer 83 años, pues qué bien, pero no puedes olvidar mirarte al espejo y no te engañes. ¡Ay, qué guapo estás!, ¿verdad? Sí, pues tienes 80 y tantos años. Y esa es la regla. Bueno, lo que te he contado. Entonces, me cuesta. Ahora lo estamos hablando en la serie Solo Asesinatos, y hay días que me cuesta. Por exceso. Y por defecto, me cuesta mucho doblar a Bill Murray. Por defecto. Porque continuamente tengo que estar Manolo frena, porque es monocorde, pero es un pedazo de actor que consigue, siendo monocorde, tener todos los tonos del mundo. Eso es dificilísimo. Entonces yo instintivamente, mi forma de hacer, o sea, yo estoy cómodo doblando, ¿quién? O estaba cómodo doblando a Robert Redford, o doblando a Kevin Costner, y estoy comodísimo. Entonces los otros se escapan un poco de tu línea y bueno, tienes que hacer un esfuerzo para acoplarte y adaptarte a esa otra forma de hacer. Y te digo, para mí, los dos, uno por exceso, porque dice, no, hay que estar, pero que no perder ni una fracción de segundo, porque si no se te escapa. Y el otro continuamente, para decir, frena, porque tú te irías a otro tono y bueno, en cuanto haya una desigualdad entre el sonido y la imagen, es cuando dices, ¿qué ha pasado? Porque yo siempre digo, el mejor doblaje es aquel que no se nota. Cuando tú te sientas, y el gran engaño que es ese, cuando estéis ahí sentados y no os dais cuenta de que la película está doblada, es cuando efectivamente está muy bien doblada.
Y volviendo a Steve Martin, hay uno de mis placeres culpables que es el remake de La Pantera Rosa, Sí. donde lo doblaste con acento francés. Sí. Cuando te llegó eso, imagino que eso habrá una supervisora que te diga cómo tienes que poner el acento, Pues eso no te lo tienes tú que inventar. ¿Cómo No, fue eso? no, ¿Cuándo, porque- cuándo hay temas de acento? No, porque mira, yo pertenezco a la generación que tenemos una gran dificultad con el inglés, porque en aquella época nosotros lo que estudiábamos, que era lo que estaba de moda, era español y francés. Entonces en el bachillerato, cuando tenía, o sea, ahora los niños lo primero que hacen es inglés, el francés es algo que está olvidado. Pero en los años 50 el segundo idioma, por decir que estaba, era el francés. Por lo tanto, para mí el francés tiene muy poquita dificultad. Y además ya había doblado una película, que ahí sí tuvimos una chica, una supervisora, una de Kevin Kline, ¿cómo se llamaba? Un pez llamado agua. French Kiss, Ah, sí, también. el beso francés. Y también él continuamente, Kevin Kline es un personaje que, a pesar de que es también por exceso, pero a mí me divierte mucho. ¿Y cómo es que tu hijo, Dani, Marina, Manuel, tu nieto, David, se hayan dedicado también a tu profesión? No lo sé. ¿Qué sientes? Yo procuré, o sea, de la misma manera en que, claro, yo soy hijo de la posguerra, entonces, hijo de actor, y no de un actor protagonista. Por lo tanto, en casa había bastantes dificultades. Luego entonces, que el niño saliese a hacer una tontería y llevase a casa 300 pesetas, pues era muy importante y a lo mejor era lo que hacía falta para sobrevivir. Gracias a Dios, cuando llega la hora de mis hijos, eso no hacía falta. Entonces yo procuré que los niños siempre decían, vosotros os dedicaréis a lo que queráis, pero yo os tengo que dejar en la puerta de la universidad. Si la cruzáis, es cosa vuestra. Pero hasta que estéis en la puerta de la universidad, aquí no quiero ni una broma. Y así fue. Entonces, Manolo empezó con que, papi, yo quiero ayudarte. Bueno, pues venga, pues empieza producción, ¿no? Ayudante de dirección, está a mi lado. Manolo en el atril es muy tímido y tiene una voz preciosa, pero es incapaz de sacarla. Y fíjate si sería fácil con la familia ayudar y tal, pero bueno, es un don que Dios le ha dado, de la misma manera que Dios le ha dado el don de ser un director maravilloso. Y Dani lo mismo. Y Marina llegó un momento, en el momento de la rebeldía, ¿quieres hacer? No. ¿Te parece que? No. Entonces, no. Y no. Y no. Bueno, pues a ver qué quieres. Ella había estudiado en el liceo francés y quieres hacer, no sé, secretariado internacional, por ejemplo, con 18 años hablas inglés, francés, español y catalán. ¿Qué más puedes pedir, no? Bueno, pues hace el secretariado internacional, un año. No, lo dejo. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Y bueno, turismo, por ejemplo. Oye, mira, ahí tendrás un año. Vale, la matriculas en turismo, un año. No. Y de repente dice, yo quiero hacer doblaje. Y yo recordaba uno de los festivales estos a los que hemos ido todos los padres el día de que me toca el festival de los niños de fin de curso. Y montaron una obrita y estaba mi mujer ahí. ¿Te puedo decir? Que le dije, esta niña tiene cualidades de actriz, ahí en un escenario, y ahí quedó la cosa, pero te hablo cuando la niña debía tener 10 años o 12, y nunca más, hasta que con 20 y tantos dijo, quiero hacer doblaje. Bueno, pues tienes a toda la familia para poder ayudarte, sí, pero aún así se lo ha ganado a pulso. Te quiero decir que ahora ha empezado a dirigir doblaje. La primera película la dirigió la semana pasada. Pero bueno, lleva como 12, 14, casi 20 años ya en la profesión, pasito a pasito, y consiguiendo las cosas. Es decir, no le ha ocurrido como a Christopher Reeve, que de pasito a pasito, ¡bum!, de gran salto. Eso son suerte en la vida que puede ver. ¿Cómo ha cambiado el doblaje desde que empezaste hasta hoy en día? ¿Cómo ves el panorama actual? Totalmente. O sea, la técnica ha acabado con lo bonito
bonito del doblaje. Es decir, el doblaje, como yo lo conocí, éramos como una compañía de teatro, por decirlo de alguna manera. Es decir, se levanta el telón y está todo el elenco de la obra allí. Entonces, arrancábamos el doblaje de una película y estábamos allí todos los que interveníamos en la película. Hombre, si un personaje de una secuencia al final no estaría desde el principio, pero estábamos. Entonces la película se iba haciendo. Ahora de repente tenías un descanso porque había una secuencia entre dos personajes que el tuyo no estaba, pues salías a tomarte un café, a descansar, volvías y ya estaba. Y no te digo, cuando llevaban, pues, no sé, secuencias con antagonismo, pues de verdad creabas un antagonismo con Claro, porque otro. estaba O de amor. Yo sé lo que es tener a una compañera al lado y aunque el te quiero lo dices ahí al micro, pero estás diciéndole te quiero de verdad. Y además es que es verdad, o sea, nos queríamos mucho y éramos prácticamente una familia y los que todavía quedamos seguimos siendo una familia, queda aquella historia de familia. Hoy, hombre, yo voy a trabajar en un estudio y llego a casa y me llama mi hijo, hola papi, ¿cómo estás? No, bien, ¿qué? Nada, estaba esta mañana, estaba en eso de ahí. Papi, que yo estaba también. No habéis visto. Ni te has enterado, ni te has enterado. Se ha cambiado la evolución de la mira, claro, cuando se arranca el doblaje, o sea, tenía una sola pista. Luego se inventan las dos pistas. Bueno, pues mira qué bonito, ya es estéreo, y entonces esas dos pistas también se pueden aprovechar. Luego llega el magnético grande con 4 pistas y ya, oye, pues mira, ahora estos personajes pequeños los quitamos y ya lo haremos después. Y luego llega el mundo digital donde las pistas son infinitas. Y entonces deciden, ¿para qué voy a tener a Manolo trabajando 4 días? Pongo lo suyo seguidito y en un día me lo quito de encima. Pues ahorro. Y entonces ahora eso ha quedado ya, pero como un sistema normal de trabajo, y yo hace ya años que no trabajo con un compañero o una compañera a mi lado. En este momento tu compañero es el director y el técnico. Y se acabó. Entonces, bueno, Ya. por mucho que los quieras, pero decirle te quiero al director, porque Es complicado. me cuesta. Pues mira, Manolo, si te parece, vamos a dejar que, madre mía, vamos a dejar que el público pregunte lo que, Muy bien. lo que quieras preguntarte. Muy bien. Espera, que salgo por ahí atrás. Hola, Manolo. Hola. Mi pregunta es, ¿hay una edad concreta en el mundo del doblaje como en el actor de jubilarse? ¿O no hay fecha límite? Bueno, mira, se ha conseguido que los actores ahora de doblaje, a través de una ley que salió en que cualquier trabajo que genera derechos intelectuales, entonces, por ejemplo, el trabajo nuestro genera unos derechos intelectuales que son la reproducción. Y esto en principio, esa ley se creó más que nada para los escritores. Pensando en decir, oye, una persona que pasa que a los 65 tiene que dejar de escribir. Entonces aquello se trasladó a que, claro, como eso generaba derechos intelectuales, intentamos acogernos a esa ley. De cualquier manera, sí, con nosotros siempre había un sistema en el cual tú te jubilabas a la edad que corresponda, a los 65, cuando quieres. Y entonces, si trabajabas, como el sistema de trabajo nuestro es muy complicado, porque le obliga a la empresa a darte de alta y de baja, pero todos los días. Es decir, yo estoy trabajando en una empresa que tienes tú, con una película, y estoy trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Bueno, pues la empresa me tiene que dar de alta el lunes y de baja el lunes, de alta el martes y de baja el martes. O
O sea, es una locura. Pero eso sí servía para que al cabo de los 2 o 3 meses la tesorería de la Seguridad Social te enviaba una carta en la que te decía, mira, tú has trabajado todos estos días y estos días has cobrado la pensión. Por lo tanto, me debes este dinero de esa pensión que has cobrado durante esos días de una manera irregular. Bueno, entonces le enviabas una transferencia a la Seguridad Social del dinero que efectivamente era esto y podías seguir trabajando. Luego tú podías trabajar toda la vida. Pero luego esto además con esta historia ha generado el que ahora nosotros, estando jubilados, seguimos trabajando y a la Seguridad Social le aportamos, y la empresa, algo que es como una ayuda social, le llaman a no sé qué, pero que ya no es el pago de cualquier trabajador, que entre la empresa y el trabajador se pagan un 30 y tantos %. Entonces me parece que ahora pagamos como un 7 o un 8% de lo que es. Pero puedes seguir trabajando toda la vida, toda la vida. No hay una edad para jubilarte. Bueno, para jubilarte sí. Y entonces empezar a tener los derechos de tu jubilación. Pues lógicamente ya mayor no estás trabajando todos los días. A lo mejor hay un mes que trabajas 4 días y dices, bueno, pues tú estás cobrando, digamos, 26 días de pensión y los 4 que estás trabajando se supone que vas a trabajar porque vas a ganar más dinero del de la pensión, o sea, te va a compensar. Pero sí, sí. Por aquí. Buenos días, Manolo. Vamos a ver, bueno, los que llevamos muchos años viendo cine, vamos, en mi caso desde pequeñito, pues las voces de los actores de doblaje, pues evidentemente eran las voces de nuestros actores preferidos, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Christopher Reeve, ¿no? De Superman, una de mis películas preferidas de siempre, pues claro, tu voz la tenía muy marcada, como la voz de Christopher Reeve. ¿Qué pasó? Que cuando en el 2001 hicieron el nuevo doblaje para la edición en DVD y tal, pues la voz no era la tuya, era el compañero, ¿no? Juan Antonio Bernal, ¿no? Sí. Cuando empecé a ver la película en ese formato, a mí me dolió tanto escuchar otra voz que no fuera la tuya, que automáticamente, incluso había escenas nuevas y demás, automáticamente la quité, y las veces que la he visto desde entonces, en esa edición que tengo, las 2, 3, 4 veces que la he visto en versión subtitulada, con la versión original en inglés. No he vuelto a verla más en la versión doblada originalmente por ti. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto con esas nuevos doblajes? Mira, es complicado. Más o menos por esa época, yo sé, el año 2000, 2000 y algo, no, porque me acuerdo que hacía 25 años, 2004, 2005, de repente deciden pasar una edición en la que estaban las 4 películas de Superman. Y entonces debía ser un CD, no me acuerdo del formato que era, pero algo en el que era, digamos, la colección de las películas de Superman. Por el 2000 sería... En el 2007, creo que fue en el 2007 que tuvo que redoblar Superman 4. Vale. Se lo pidieron. Entonces, me llama de Madrid y Manolo se ha perdido el doblaje, no sé qué ha ocurrido con el Superman 4, que no tenían los derechos, pues, y tienes que doblarla. Digo, han pasado 25 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no te preocupes, porque hoy en día, pues gracias a Dios, con la mesa de sonido se pone un pitch en el que ganes unos agudos, ¿en qué tal? Bueno, lo que digáis. Fui a Madrid y lo hice, y yo no me he sentido más incómodo en la vida. O sea, me daba cuenta de que aquello no estaba bien, de que ahí había un personaje y que yo le estaba metiendo a ese personaje todos los años que yo tenía ya. Por lo tanto, el hecho de que el 2001 no lo doblase yo, pues tampoco tengo idea. Podía ser que el director sea alguien pues, que a lo mejor no le gusta cómo trabajo yo. Podía ser que yo en aquella época tenía una empresa y podía ser un poco competencia y cayó en otra y dije, no, yo no quiero que venga aquí alguien que de alguna manera es competencia. Podían ser 1000 cosas. De cualquier manera, si está bien doblada, pues chicos, yo entiendo que románticamente defendamos aquella porque era el original. O sea,
Mira, te voy a poner un ejemplo. Para mí, la película, o por lo menos una de las películas, Lo que el viento se llevó, cada vez que se anuncia Lo que el viento se llevó, yo rezo un Padre Nuestro para que no se haya vuelto a doblar. Si se vuelve a doblar, estoy convencido de que se hará un buen doblaje, pero lo que te puedo garantizar es que la magia de esa película se acabó. ¿Por qué? Porque el sonido será de hoy, porque las voces son de hoy, porque hoy se interpreta de una manera diferente como se interpretaba entonces, por todo. Entonces acabaremos diciendo, oye, una generación después que no conozcan cuál fue la primera versión, pues dirán, oye, pues esto está bien, pero para todos aquellos que hemos la otra, dirán, bueno, a mí que no me toquen la versión de Elsa Fábregas, de Rafael Luis Calvo, de Víctor Ramírez, y de doña Carmen Robles con señorita Escarlata, ¿no me dice usted? Claro. Pero bueno, eso pasa, como películas que, claro, el mundo económico, mira, me llaman hace unos días para doblar unos documentales que ha hecho Kevin Costner. Y bueno, ¿qué vas a cobrar, Manolo? Pues voy a cobrar tanto. Os puedo garantizar que no es tanto, es tanto. Uf, chico, ¿qué queréis? No estoy, si es que estoy pidiendo, pues uf. Y ahí se ha quedado. No sé el quién ha sido, cómo habrá acabado, pero no, o sea, se está trabajando de una manera que por 50 euros te quitan de un personaje, o sea, es terrible, pero es así. Por aquí había una antes del principio. Bueno, la versión que vamos a ver ahora de Superman es, por supuesto, con el doblaje de Manolo. Claro. Por supuesto. Sí, no me voy. Por supuesto. Yo quería preguntar, al igual que has doblado personajes muy comerciales como son Christopher Reeve, Superman, Kevin Costner en Los Intocables de Liam Neeson, también quería preguntarte cómo te sientes más cómodo, en personajes más introspectivos, por ejemplo Bill Murray en Lost in Translation, o en personajes más comerciales como es Sam de Ghost o Superman. Yo ya os lo he dicho, que yo doblando a Bill Murray me cuesta mucho. Cuesta mucho porque tengo que estar frenándome con todo. O sea, mi forma natural de trabajar, bueno, además me parece que ahora lo estáis viendo, o sea, como soy. O sea, sí, me gusta expresarme, me gusta, y Bill Murray estaría aquí sentado, sin moverse. Y efectivamente, y sin moverse, es una virtud que él tiene, sería capaz de trasladar todo lo que él quiera, pero desde un plano mucho más íntimo o mucho más discreto, o sea, yo me encuentro mucho más cómodo hablando efectivamente a Kevin Costner, y te digo, ya está Steve Martin, lo que digo es que me cuesta mucho seguir su ritmo, pero claro, me gusta mucho más, porque además, por mi manera de trabajar y de ser, son mucho más ricos. Aquí. Te veo la mano, ya es. ¿Me levanto? No, por Me favor, ves, no, por favor. Te quería preguntar qué le recomendaría a alguien que quiera empezar en el mundo del doblaje. ¿Cómo qué? ¿Qué le recomendaría a alguien que quiera empezar en el mundo del doblaje? Es que el mundo del doblaje, sobre todo el futuro del mundo del doblaje, yo lo veo muy difícil, muy difícil. En principio, que sea un buen actor. No hace falta que tengas una buena voz, porque en una película salen personajes de todo tipo. Desde el bueno, el feo, el malo, salen todos. Que tengas facilidad y que te guste actuar. Yo últimamente he estado dando alguna clase, nunca había dado clases de doblaje, estaba dando alguna clase a un grupo pequeñito de compañeros que quieren dedicarse al mundo del doblaje.
Todo lo que les digo, lo primero, pues sí, yo trabajo con vosotros, yo os ayudo, pero luego en casa leed leed teatro y leed en voz alta. Acostumbraros a hablar en voz alta, porque la gente luego se come la voz y no la saca. Pero bueno, a lo que vamos. Es un mundo difícil, ¿eh? Es un mundo difícil. El acceso ahora al mundo del doblaje está ocurriendo. El otro día lo hablaba con una compañera. Oye, ¿cómo van las cosas? Es que tengo un poquito de trabajo. Gente que lo hace muy bien, ¿eh? Y claro, vienen booms industriales. Es decir, en su momento, te hablo, en su momento llegó el boom del vídeo y apareció un formato que se llamaba vídeo. Bueno, primero televisión. Primero llegan las televisiones. Entonces en España, si entraban 180 o 200 películas, en España se doblaban entre Madrid y Barcelona 200 películas. Y se acabó. Entonces, televisión, que empezó televisión española porque era la única que había entonces. Y no doblaban porque llevaban todos los doblajes en sudamericano, con aquella versión neutra que había, hasta que se consigue, para la defensa del idioma, el que obligara a Televisión Española a que doble las películas. Entonces, aquello pegó un salto de 200 películas a 800. Aquí hace falta gente. Entonces, hay que empezar, que es lo que el que empezaba en aquella época, pilla un boom en el que es fácil y además, es decir, en cuanto tengas una oportunidad, si tu nivel es 4 y tengo un personaje de un nivel 6, mira, voy a ver si lo sacas y de ahí el 8. Y así salió mucha gente. Y bueno, se estabiliza, digamos, el mercado laboral se estabiliza. Aparece el boom del vídeo. Uf, ¿y ahora qué hacemos? Ahora saltamos de 800 películas a 2000. Aquí hace falta gente. Otra vez la misma historia. Bueno, pues venga, hay que moverse, Vale. Se estabiliza. Y luego llega el boom de las plataformas. Y entonces saltamos a... Yo no tengo la cifra, no la tengo. Pero yo os diría que hoy se están doblando en España 4 o 5 mil horas de trabajo fáciles. Hace falta gente. Pero claro, cuando las plataformas necesitan nutrirse de trabajo, todo se dobla. Una vez que tienen ya ahí detrás, en la caja fuerte, un remanente, ya voy a doblar aquello que se estrena, porque lo otro, las horas de las 12 de la noche, las 4 de la tarde, ya lo cubro con la repetición o con tal. Entonces se había estabilizado el mercado, ya está. Pero ahora baja. Y cuando baja, ¿qué ocurre? Que en ese mercado, en este momento, pues hay 800, 1000 profesionales. Y te encuentras con que el trabajo es trabajo para 500. Pues así estamos. Entonces, aún así, si te gusta, hay que perseverar en lo que te guste. O sea, yo te digo, el mundo del doblaje, el mundo de lo que quieras. Cree en aquello que quieres hacer, lucha por ello y seguro que lo consigues. La última que estamos fuera de... Aquí, Pedro, este hombre que estaba el primero. Manolo, breve la respuesta, por favor. Había que decir, yo también me he levantado Tú antes. ya preguntas, es que son menos cuarto de ahí viene la película. O sea, Buenos días, Manolo. Buenos días. Yo lo primero que quería hacer es darte las gracias por acompañarnos con tu voz tantísimos años. En mi caso, la primera película que vi en un cine de Madrid con mis padres fue Superman. Decirle al compañero que las versiones que han sacado ahora, tanto en Blu-ray como en 4K, incluyen el doblaje tuyo, simplemente que la pista es en mono. Entonces, no va a tener efectos especiales por los 5 altavoces, pero va a escuchar tu voz. Yo quería hacerte una pregunta, una cosa que quería decir. Yo te puse cara en un documental que creo que es imprescindible para valorar el mundo del doblaje, que es Voces en Imágenes. Sí. A partir de ese documental ya empezó el boom de YouTube con H, Moti, que empezaron a dar cabida y ponerle cara a los dobladores.
o actores de doblaje, que sé que nos gusta el tema doblador, y lo decíais. Y yo simplemente ya preguntarte, una pregunta un poco polémica por el tema de la IA, que sé, porque os sigo a muchos actores de doblaje por internet, que se está utilizando quizás sin vuestro consentimiento, grabaciones vuestras para diferentes actos, anuncios y demás, sin vuestra autorización, y sé que os estáis moviendo judicialmente en ese sentido. Entonces me gustaría que me respondiese sobre ese tema. Gracias. No te puedo... No lo sé porque prácticamente hoy yo estoy fuera del circuito, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que forma parte casi del cementerio de los elefantes del mundo del doblaje. Estoy apartado de todo. No voy a las asambleas, ya ni me invitan ahí. Entonces me limito a cuando personajes que he doblado me siguen llamando para tal, voy, lo hago y me retiro. A través de mis hijos, que son los que pueden estar, la verdad es que procuramos hablar de estas cosas lo menos posible. Porque además, tengo 3. Es muy difícil que los 3 coincidan y piensen lo mismo de todo. Por lo tanto, la forma de evitar discusiones en casa es procurar hablar un poco de esto. Pero vamos a lo que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo creo, como todo, que bien utilizada va a ser un adelanto indiscutible y el mundo tiene que evolucionar. Mal utilizada, que es lo que está ocurriendo, como tú dices, pues se tarda en reaccionar porque además son movimientos complicados, se tarda, pero llegará un momento en que eso se regulará. Mientras tanto, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo no tengo solución. Al margen de que esto está funcionando todavía un poquito como, me imagino que os pasa todo. A las 3 de la tarde suena el teléfono y hola, le llamo de la compañía de no sé qué, de no sé cuántos, para ofrecerte lo que... No, déjalo. Y dices, bueno, voy a bloquear el número. Da lo mismo. Funcionan con 20.000 líneas, por lo tanto, mañana te seguirán llamando, puedes estar bloqueando toda la vida. Entonces, desde el mundo de la inteligencia artificial, cuando se están utilizando esas cosas, es muy difícil llegar al origen de verdad de dónde se está haciendo. Y a lo mejor resulta que se está haciendo en Tailandia, vaya usted a saber dónde. Por lo tanto, te digo que efectivamente es un problema, efectivamente es un abuso, si me apuras es un delito, y que estoy convencido de que tarde o temprano se regulará. Pero hoy por hoy me parece que no tiene solución. La última. ¿Vale? La última. Bueno, pues yo estoy emocionado de preguntar lo que voy a preguntar. Primero agradecerle que esté aquí. Aparte de todas las caras de actores que nos han puesto, que ha doblado y que ya hemos repasado, a mí hay 2 que me encantan, que son Glenn Ford en Hilda y William Holden en Sunset Boulevard. Pero nos podemos retrotraer a proyectos con Vicente Parra, Paquita Rico, Elena Espejo, que acaba de cumplir 95 años, el hijo de Paco Raval en Hay un camino a la derecha, compartir pantalla con Valentina Cortese en Peñíscola, y me gustaría que recordara el rodaje en concreto de Calabuch. Gracias. Es que Calabuch es un error. Yo no hice Calabuch. Ahí hay un error. Como en Wikipedia me parece que hasta hace 2 o 3 años había muerto. Estaba muerto creo que desde el 2008 o 2009 que fallecí. Y por más que intentaba decir, oiga, que soy yo, que sigo vivo, y no hubo manera. Resucité hace cosa de 4 o 5 años. Y hay un error con Calabuch. Yo no hice Calabuch. Sí te puedo decir que ahí hay un error que yo hice Calabuch y no lo hice. Pero las otras sí. Hay un camino a la derecha. Hay un camino a la derecha, la hice. O sea, con imagen, yo hice el Pillayo, que fue la primera vez que yo conocí Granada. Porque con el Pillayo, a pesar de que era malagueño y tal, pero se hizo un decorado muy bonito en los estudios de Chamartín. Yo tendría entonces, pues mira, acababa de morir mi padre, luego yo tendría 11 años. Y se hizo un decorado precioso
en los estudios de Chamartín, que eran las cuevas, y vinimos a rodar a Granada las cuevas de Sacromonte. Te hablo del año 53. Efectivamente, había hecho El Pillayo y Un camino a la derecha, Almas en peligro, Sin la sonrisa de Dios, El duende de Jerez. Había hecho un montón de cine. Y los recuerdos, y lo que tú me preguntas es eso, yo desde niño, el único recuerdo que tengo es que a mí me divertía mucho hacer esto. Pero era inconsciente de lo que estaba haciendo, no dejaba de ser un crío, iba a jugar. Y encima además te protegían todos, gente magnífica, Rosa Martín, Elena, yo estuve enamoradísimo de Elena Espejo. Cuando yo tenía 8 años o 9, yo estaba enamorado de Elena. Elena era una vez, luego Elena se fue a Madrid y dejó ya el mundo fue una de las parejas más bonitas que ha habido en el cine español, Conrado San Martín y Elena Espejo. Luego ella ya se fue a Madrid, dejó el mundo de la imagen y entró en el cuadro de actores de Radio Nacional y también haciendo cositas de doblaje. Pero sí, el recuerdo, te digo, recuerdo de todas las cosas. Es que, no sé, porque aquí podríamos estar toda la mañana, pero recuerdo todavía el autobús en el que nos recogía un Pegaso de aquellos que había entonces que eran de doble piso, el principio el de uno y hacían así, y entonces con mi padre veníamos a Granada para rodar una película que se llamaba Tres historias de amor, con Louis Jourdan, con Jean Fontaine, y recuerdo que mi padre entonces me dejó que tomase mi primera Coca-Cola. Y aquello es algo que hoy todavía lo recuerdo. Los recuerdos son los recuerdos de la infancia. A lo mejor no nos acordamos de lo que hicimos ayer, pero sigue habiendo cosas, a pesar de que te hablo de hace 75 años, porque yo ahora va a hacer 75 años que me dedico a esto. Pero no es cierto, o sea, hace 75 años que jugaba como un niño a hacer esto. Entonces, en vez de jugar con juguetes, me enseñaron a jugar haciendo esto. Esa es la realidad. Es mi vida, ¿eh? No te puedo decir más, y de la cual además estoy encantado. Bueno, ¿estamos? Muy agradecido, muy contento de que haya venido aquí a Cinefan. Espero que la gente se haya entretenido y divertido escuchando todo lo que nos has contado, y espero que pases un buen día en la tarde de hoy y mañana. Y nada, os vamos a dejar con la proyección de Superman, y lo dicho, muchas gracias por venir a Cinefan.